¿Qué tal, amigos de la butaca? Sean ustedes bienvenidos al podcast de esta semana, donde han dado inicio las grandes ligas, el mejor béisbol del mundo. Se cantó el play ball allá en el Tokyo Dome, en la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago. Y el más contento de este tema es Fabricio Urias, a quien saludo con mucho gusto en esta semana del inicio de las grandes ligas con sus Dodgers, con la serie japonesa, con sus estrellas y figuras allá en el lejano oriente. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Joel? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a sus dispositivos. Igual para la producción y para usted que tan amablemente nos acompaña en cada uno de los podcasts que estamos generando. Listos para hablar del arranque de la campaña 2025. Ya es una realidad, ya está aquí, ya tenemos el primer resultado, así es de que a disfrutar de aquí hasta el mes de febrero, cuando se va a acabar lo que será la Serie del Caribe. Con ello entra un impasse de por lo menos unos 10 o 20 días y posteriormente regresamos otra vez a la carga, ¿no? En estos últimos días fue de cierta o relativa tranquilidad, pero la información siguió fluyendo y estamos listos para hablar del rey de los deportes lo que resta del año, Joel. Contento, Fabricio. La verdad que sí, y sobre todo al ciego por ciento. Cara, no te notas contento, Fabricio. Al ciego por ciento, porque ya llegó el platillo suculento, y con esto pues no solamente va a llegar el béisbol de las grandes ligas, también llega el béisbol japonés, el béisbol asiático en Corea, en Taiwán. Y a partir del mes que entra, por ahí del 17-18 de abril, se estará cantando el play ball también en la Liga Mexicana de Béisbol, donde el equipo de los Diablos Rojos del México buscarán refrendar el campeonato cuando se enfrentan en el Harpelú al equipo de los Leones de Yucatán, que por cierto están entrenando en tierras sinaloenses, en el puerto, en la perla del Pacífico. Están allá levantando el campamento los melenudos y bueno, en búsqueda de regresar de nuevo cuenta a una lucha por el título, luego de que hace 3 años se llevaran el campeonato. ¿Cómo nos fue la semana anterior con el podcast? ¿Hubo mucho hate? ¿Hubo mucho comentario negativo? ¿Cómo fue? Como que sí, en el tema de las nominaciones. Minutos sí. Ya en los podcasts, ¿cómo le podremos llamar a esa sección? ¿Como el revire? Para que le responda. Lo hacemos regularmente en los en vivo, interactuamos, pero vale la pena dedicarle el tiempo y dándole respuesta cuando no nos dan la oportunidad de hacerlo en texto, hacerlo frente al micrófono y dando la cara, como no lo hacen algunos usuarios, quien detrás de una cuenta falsa, detrás de sin fotografía, un seudónimo, ahí fácilmente opinan y dejan un comentario tirando basura. Y nos caen encima, ¿no? Sí. Pero vamos a hacer esa sección, productor, ¿le parece? El revire con Fabricio Urias y Joel Rodríguez. Los dos le vamos a entrar el quite para aquellos que durante la semana del podcast pues nos avientan con todo, que no están de acuerdo con nuestras opiniones. Pero bueno, diría que respetable, pero no se les respetamos, ¿verdad, Fabricio? No respeto mi sombra, voy a respetar a los que me tiran hate. Serie, la Tokyo Series, ¿qué te pareció el arranque de las grandes ligas, Fabricio? Un duelo bien importante, bien interesante, un duelo anhelado por todos los apasionados al rey de los deportes. ¿Cumple las expectativas, al menos en este primer juego de la temporada? Definitivamente más de 40,000 aficionados, y tener a la mayoría de los aficionados en la madrugada conectados al streaming, conectados a las cuentas de grandes ligas y por supuesto a los canales oficiales en televisión de paga, quienes transmiten los derechos de juegos del béisbol en ligas mayores. Creo que esto habla del impacto que ha generado la industria del béisbol alrededor del mundo, especialmente de la MLB, y en este caso creo que sí cumple las expectativas, porque pues están enfrentando el campeón de la Serie Mundial. Además de ello, como platillo muy especial, por primera ocasión en un Opening Day, el primero de la campaña, un duelo monticular entre nipones en tierras orientales. Jamás se había presentado. Además, la máxima figura del béisbol en todo el mundo, Shohei Ohtani, haciendo alarde del espectáculo que sabe hacer en la caja de bateo, conectando par de imparables, anotando 2 carreras y siendo fundamental en el triunfo de su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, y Yoshi Yamamoto. Sí, es también, con muy buena salida.
Ninguno de los dos desentonó de los abridores. Por una parte, Shota Imanaga lanza 4 entradas sin hit ni carrera, y por el otro lado, Yoshi Yamamoto, 5 capítulos, permite 1 carrera, y a final de cuentas es el hombre que se lleva el veredicto a favor en este encuentro, ¿no? Dan Brown, que trabajó 2 entradas, 2 tercios, en labor de relevo, terminó cargando con la derrota. Sí, y yo quisiera ir al punto de lo que representa, por eso gana lo que gana Shohei Ohtani, porque no solo es lo que representa dentro del terreno de juego, que ya hablaba Fabricio, pero no desentona lo de Yamamoto. ¿Pero por qué no ganan lo mismo? ¿Por qué Imanaga, con una buena salida, que tal vez ahí el tema de los pasaportes, un poco de falta de comando, pero por qué no ganan lo mismo? Porque acá estás hablando no solo de sus condiciones, cualidades, que es un tipo que lanza, que ya sabemos, y que batea, sino que también lo que representa para el mercado japonés y para el mercado americano. Es realmente una figura dentro y fuera del terreno de juego, es un impacto. Es el ícono, es la imagen, es el rostro del béisbol actual, Shohei Ohtani. Es el hombre que carga con el peso de la industria en estos momentos dentro del béisbol de las grandes ligas. Por encima de Juan Soto y por encima de lo que Vladimir Guerrero Jr. puede estar pretendiendo, porque ese es otro tema que podemos tocar aparte, pero lo vamos a involucrar en esta conversación, porque justamente hace un par de días los Azulejos de Toronto acaban de hacer un último intento para, antes de que se cante de manera formal el play ball en la Unión Americana, ellos van a tener una reunión más, y esta será la última con Vladimir Guerrero Jr., el equipo de Toronto, con la intención de ofrecerle un contrato de 14 o 15 años por 550 o 600 millones de dólares, según informó el periodista Héctor Gómez, un periodista dominicano muy cercano al tema del béisbol y estrellas dominicanas en el béisbol de las grandes ligas. ¿Crees que lo pues acepte? Creo que por ahí estaba esa petición que había hecho en su momento el propio Guerrero Jr. Sin embargo, creo que ahora, con todo lo que se ha movido y lo que ha levantado en cuanto a comentarios y lo que ha traído a la mesa de conversaciones su trabajo, pues vamos a ver si verdaderamente vale los 600 millones o pudiera estar aspirando a un contrato muy parecido a lo de Juan Soto, ¿no? Que pues rebasó el umbral de los 700 millones de dólares. Otro tipo que también lo que representa en la industria es tanto fuera como dentro del terreno de juego. Hablando del valor, Fabricio, en algún momento en una conversación con el buen Chepe Zazueta, a quien le enviamos el saludo, él lo expresaba: no todo lo que viene de Japón es sinónimo de calidad, así como cuando hablan en la industria de los carros y cuando hablando del béisbol, pareciera que se generó una euforia por el talento japonés, y todo lo que está llegando a Estados Unidos pareciera que es de calidad. Y habrá que analizar, si bien Shohei Ohtani es el prototipo de pelotero que todos quisieran, el tipo que dentro y fuera del terreno de juego te representa como imagen para las marcas y para lo que tú buscas como el tema de mercadotecnia, y que en lo deportivo, en algún momento yo lo decía, es como si fuera una maquinita de béisbol que sabe lanzar, batear, y todo lo que representa un juego a la defensiva es como si fuera un videojuego hecho en un robot. Eso es Shohei Ohtani. Pero no todo el japonés. No. Está sobrevalorado el pelotero japonés. Vámonos para la década de los 90. Recuerda cuando comenzó el boom de los peloteros japoneses con nada más y nada menos que con Hideo Nomo. Y después de ello, pues los Yankees no se quisieron quedar atrás y trajeron a un pelotero que supuestamente iba a ser el némesis del propio Hideo Nomo, el caso de Hideki Irabu. Sí. Hideki Irabu venía con unas cartas credenciales de infalible, de que no podía fallar, y sin embargo no terminó haciendo huesos viejos en el béisbol de las grandes ligas, porque obviamente no se pudo adaptar al béisbol occidental, lo podemos llamar de esa manera, o en su defecto simple y sencillamente la cultura norteamericana no fue
para este lanzador que había sido una estrella en el béisbol japonés, pero aquí en Estados Unidos simple y sencillamente no pudo con el paquete y terminó siendo un desastre para la organización de los Yankees de Nueva York, que al final de cuentas tuvieron que desprenderse temprano de él. Y como él, han habido una gran cantidad de peloteros japoneses que no se pueden adaptar al estilo de vida de este lado del mundo. Y por ahí hay otros peloteros que han batallado. Recordemos, y no han también llegado más por el tema o por la situación del ¿Te acuerdas de Daisuke Matsusaka? Sí. Daisuke Matsusaka también venía con unas cartas credenciales importantísimas del béisbol de Japón y el tipo no se pudo adaptar al béisbol y estuvo dando tumbos. Yu Darvish, a base de mucho trabajo, pero en sus inicios él batalló para poder establecerse en el béisbol de Estados Unidos en las grandes ligas. Sin embargo, hoy es uno de los consagrados en el equipo de los Padres de San Diego, después de haber militado con Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas y otras organizaciones más. Pero te digo, no han llegado más japoneses por la situación de su contrato, de no poder salir. Por la política que utiliza la liga japonesa en ese sentido, ¿no? Que tiene que tener 8 años de servicio y que muchos de ellos empiezan a jugar a los 17 años con esa intención, ¿no? De poder estar antes de los 26 años ya pudiendo aspirar a una oportunidad en el béisbol de las grandes ligas y con ello tener esa posibilidad, pero hay otros que han roto esa barrera, como el caso del mismo Roki Sasaki, que justamente será el encargado de abrir el juego número 2, que se contrapuso a todo el aparato político y organizacional de la Liga de Béisbol en Japón y pudo él rechazar la oportunidad de cumplir con ese periodo para declararse agente libre y poder firmar como una firma internacional para un equipo en grandes ligas, y lo hizo con los Dodgers de Los Ángeles, obviamente influenciado por Yoshi Yamamoto y por obviamente Shohei Ohtani, quienes fueron los que principalmente los sedujeron para llevarlo a esa organización de California, porque otro que también estaba muy interesado en adquirir sus servicios eran los propios Padres de San Diego, porque él mismo lo había anunciado. Yu Darvish para mí es un mentor, es una persona a la que yo he seguido toda mi carrera y que me gustaría formar parte de un equipo con él en algún futuro. Eso levantó también conversaciones del interés que podrían generar los Padres. Pero bueno, a final de cuentas los Dodgers de Los Ángeles por poco más de $5 millones terminan quedándose con el contrato de este novato japonés que con sus 23 años tiene una larga trayectoria y algo más que demostrar en el béisbol de las grandes ligas. Habíamos dicho sobre el contexto del espectáculo, si cumplía con las expectativas, decías, más de 45,000 aficionados en el Tokyo Dome. Sí, todos los lentes, todas las televisoras, transmisiones enfocadas al juego inaugural en esta Tokyo Series, porque es ya juego oficial. Ya Dodgers tiene su primera victoria de la temporada. Sí. Hablando hasta lo que fue la jornada del día de hoy en el día de grabación. Para lo que va a ser el juego de Sasaki ya iría como home team, hablando en lo deportivo. Y ya la primera decisión de quien recientemente firmó un contrato millonario, hablando de Dave Roberts. Ya coloca a Tanner Scott como cerrador, al menos en el inicio. Treinten aparece antes como preparador. Y este zurdo que la temporada anterior estuviera con Padres de San Diego, haciéndolo como situacional o apareciendo en una octava entrada antes de Robert Suárez, y que lo vimos con Miami como cerrador y uno de los mejores brazos, ya comienzan las primeras decisiones ante la llegada de peloteros en esta campaña para el equipo de Los Ángeles. Definitivamente, y creo que ese va a ser el estilo de juego de Dave Roberts esta temporada, de no escatimar en la búsqueda de los triunfos y tratar de conseguir otra temporada de 100 o más victorias. Y por otro lado, hay que estar muy al pendiente porque dos de los estelares de los Dodgers de Los Ángeles no vieron acción en el primero de la serie, y nos referimos propiamente a Mookie Betts, que padece de una enfermedad que hasta el momento no ha sido revelada. Lo que sí llama mucho la atención es que aparentemente ha estado perdiendo peso y
el otro tema es que hay... algo más viral, ¿no? O Sí, estomacal, es pues, lo que se apuntaba. ¿Quién sabe qué sea el tema? Dice una enfermedad no especificada. Y por el otro lado, Freddie Freeman, quien recordemos que estuvo jugando lesionado la Serie Mundial y que después del Clásico de Otoño fue sometido a una cirugía en el tobillo para retirarle a algunos desperdicios que tenía en esa parte por una lesión que sufrió durante la temporada, pues ahora sintió molestias en sus costillas del lado derecho y esto provocó que Dave Roberts hiciera movimientos de última hora y colocara a Kike Hernández como su inicialista y Freddie Freeman mandarlo a descansar, ¿no? Está en observación, esperemos que no sea nada delicado y que esté regresando a la actividad lo más pronto posible. Si no se pudo para la Tokyo Series, cuando menos que lo haga durante el arranque ya de manera formal en Estados Unidos, cuando el equipo se encuentre ya en suelo norteamericano, ¿no? Oye, Fabricio, pero si hacemos un resumen de lo que es este inicio de las grandes ligas, estamos hablando que como ingrediente la serie entre los Dodgers y los Cachorros tenía a futuros Salón de la Fama como Clayton Kershaw, MVPs como Freeman, multiganadores de Serie Mundial como Mookie Betts, un sinfín de figuras. Propio Freeman. Un histórico equipo como los Dodgers. Y estamos hablando que todo se concentra en la serie de Shohei Ohtani y sus amigos. ¿Fue el protagonista principal? ¿Realmente no lo ves así? Definitivamente. ¿No lo consideras así? Como que el show estuvo hecho para que él luciera, ¿no? Sí. Así, definitivamente. Por un lado, tirando una magistral serpentina Shota Managa. A pesar de ello, no desencantó a sus aficionados, a los nipones. Y por el otro lado, Shohei Ohtani conectando dos imparables que fueron carrera al final del encuentro y que influyeron en el marcador. Y por el otro lado, Yoshi Yamamoto. Pero aparte de eso, la oportunidad que tiene Roki Sasaki, además de ello, otro pelotero nipón que hay dentro de la organización de Cachorros de Chicago, Kodai Senga. Y pueden fallar ellos o pueden tener ausencia ellos, pero Ohtani no puede faltar. No, y definitivamente, y hay que recordar que el fin de semana ellos tuvieron un encuentro de preparación contra los Leones de Seibu, y ahí ante más de 50,000 aficionados, ahí mismo en el Tokyo Dome, puso de pie a toda la fanaticada luego de conectar un panorámico cuadrangular en su primer turno al bat, en el primer turno que se presenta a batear en ese juego de preparación. Echa la bola detrás de la barda y pues obviamente eso valió el boleto de entrada para todos los aficionados nipones que se dieron cita en ese encuentro ante un equipo local de la liga japonesa, los Leones de Seibu. Tal cual, como si fuera un videojuego, hasta lo que era el diamante, lo que era el terreno de juego al estilo de los videojuegos, solamente marcado en color tierra lo que eran las bases, todo lo demás en verde. Los jugadores o los aficionados orientales, la presencia de tanto jugador japonés como en Cachorros. No fue una casualidad del Cachorros Dodgers, pues. La presencia de estos jugadores. Voy a anunciar un gol, ¿no? Parecía como videojuego de Konami, así. Sí, tal cual. Y ver un tipo que para mí es una máquina de videojuegos llevada a la realidad como Shohei Ohtani. Era precisamente lo que vimos. La realidad virtual en cuarta dimensión. Total éxito, el arranque de las grandes ligas y esta globalización del béisbol de los Estados Unidos. Que aparte de globalización, esta misma semana tendremos actividad en México, ¿no? Sí. Con el duelo entre Sultanes de Monterrey ante el equipo de los Medias Rojas de Boston, que por cierto ya anunció Alex Cora que Rafael Devers no estará presente en esta serie. De hecho, hay dudas para que arranque la temporada. Él no termina por recuperarse de esa lesión, que por eso hablaba Cora de la posibilidad de que no fuera en esa tercera base la presencia de Rafael Devers para lo que es el arranque de la temporada. Por eso la contratación, por eso el traer nuevos elementos para, ante una posible lesión, tener opciones. Y ya veremos cómo es el arranque para este equipo que se armó bien, ¿eh? Boston se armó bien, cuidado con ellos. Walker Buehler y por ahí otros peloteros que han firmado durante la pausa invernal. Y la verdad que luce bien para competirle al equipo de los Yankees de Nueva York en la este de la Americana. Ya veremos qué es lo que sucede. Donde no hay buenas noticias es en la delegación mexicana. Lo hablamos. Valente Belloso, sí. Lo de Joey Meneses,
ya han sido asignados a sus equipos en ligas menores y lo que parecía ser algo inminente, lo que parecía venir, ya se ha confirmado. Desde que se dio el retraso a la incorporación de los campos de entrenamiento de Joey Meneses, el no tener lista su visa, pues esto complicó todavía más. Ya Mets lo hizo oficial y son 2 jugadores que se suman a lo de Alejo López con Atléticos, que no arrancarán. Si mal no recuerdo, creo que quedan en la lista 23 peloteros. 23 peloteros en búsqueda de una oportunidad de 43 que estaban aspirando a un lugar dentro de las organizaciones. Sí, algunos que ya han sido bajados, de las grandes ligas. Que no son pero tan definitivamente, llamativos. así es. El que más sorprende es el de Valente Belloso, porque él era el único mexicano, ya que ni Patrick Sandoval, ni tampoco José Luis Hernández Llegó a Boston también ni Patrick Javier Assad estarán en la arranque de temporada debido a que ellos van a iniciar en lista de lesionados. A Assad, justamente el día de la Tokyo Series, arrancó la Tokyo Series y él fue colocado de manera directa en la lista de lesionados por 15 días al menos en el arranque de la campaña. Y bueno, en este caso, pues Valente Belloso sorprendía porque era el único de los 4 abridores, incluso Taijuan Walker también está en duda, pero Belloso era el único que tenía aparentemente un lugar asegurado en la rotación de los Marlins de Miami. Sin embargo, esas 4 salidas, el récord de 0 ganados, 1 perdido, pero la inefectividad de 10.80, terminaron porque la organización decidiera enviarlo a la sucursal de Jacksonville con la intención de que se mantenga en preparación para que en la primera oportunidad o eventualidad que tenga el equipo, poderlo ascender al equipo grande, ¿no? Pero de entrada es una baja sensible y es dolorosa porque no vamos a tener de inicio en la Legión Azteca un lanzador abridor en lo que será el arranque de esta temporada 2025. Sí, y ¿sabes cuál es lo lamentable en esa situación de los que quedan? Que en su mayoría son jóvenes, prospectos que se mantienen solamente para una regularidad, para seguir mostrándose, pero que o para cubrir suplencias. Sí, que difícilmente, como sparring, que le llaman algunos, para solamente mantener en fogueo al resto de su equipo, pero que difícilmente se quedarán. Ahorita que comentábamos lo de Medias Rojas de Boston, ahí está el mexicano Marcelo Mayer, que ahí, con la ausencia de Devers y que una probable incorporación a la tercera de Alex Bregman, pues podría jugar segunda. Pero aparte de eso, hay que recordar que Trevor Story es el tema de las lesiones, cliente frecuente a la lista de lesionados, ¿no? Sí. Entonces él pudiera estar tomando parte como elemento del roster activo en el Opening Day para los Medias Rojas de Boston, pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide Alex Cora en este sentido. Y por el otro lado, sí, pues bueno, ya sabíamos que Joey Meneses lamentablemente tenía pocas oportunidades de poder arrancar la temporada luego de el contrato multimillonario y multianual que hacen con Juan Soto para llevarlo a la organización de los Mets, y por el otro lado el retener a Pete Alonso en la inicial. Eso hacía algo complicado la oportunidad para el propio Culichi, ¿no? Mark Vientos, Brandon Nimmo, pues yo creo que por ahí se van a estar combinando para utilizarlos como bateador designado, incluso el propio Starling Marte, sí, y Tyrone Williams o McNeil. Sí. Entonces va a haber el propio Jesse Winker. Va a haber muchos peloteros que puedan estar, si no para cubrir a la defensiva, pero sí cuando menos estar como bateador designados. Sí. Y creo que esa era la única posibilidad que tenía Joey en el equipo de los Mets de Nueva York. Sin embargo, pues esperemos, ¿no?, que en cualquier momento Carlos Mendoza le pueda abrir la oportunidad en el roster con la intención de que pueda regresar a tener una oportunidad con el equipo de los Mets en las grandes ligas. Sí, porque Mark Vientos terminó haciéndolo como inicialista y designado la pasada temporada, aportando mucho a la ofensiva. Tiene un joven ahí, Brett Barry, que puede hacerlo como antesalista ante un movimiento con Mark Vientos. Y sí, complicada la situación para un Joey Meneses, que lo sabíamos. De entrada se presenta el tema de la visa, ese retraso y que no suma al final en tu expediente, y él tiene un contrato de liga menor
pero en el momento que le den release, que le den las gracias, pues Acereros se va a estar frotando las manos, ya sea para incorporarlo o para traspasar sus derechos por alguno de los interesados que quieran pagar lo que piden por él. Definitivamente. Algo bien importante, otro elemento que también estaba fuera de roster es el caso de Alejo López, este pelotero capitalino que ya lo vimos accionar con el equipo de los Rojos de Cincinnati y que el año pasado estuvo en la principal sucursal de los Bravos de Atlanta, que terminó dentro del top 10, ¿no?, en el bateo, y que este año estaba teniendo buenos números en la pretemporada, batiendo arriba de 500. Sin embargo, por el hecho de estar fuera del roster, y ese es un equipo que, vamos siendo honestos, Atléticos no tiene aspiraciones de ir muy lejos después de todo lo que han sufrido allá en Oakland, y ahora de haberse convertido en un equipo itinerante, pues sí, la verdad que va a ser un poquito difícil para ellos poder aspirar. Lo que sí, pues le decíamos todo el éxito del mundo a Luis Urías, pero en el caso de Alejo López yo estoy seguro que en cualquier momento va a recibir el llamado al equipo grande, porque hay muchas oportunidades en un equipo que tiene que abrirle más los espacios a los jóvenes, y más cuando están poniendo números como este elemento mexicano, ¿no? Que por cierto ya tiene algunas campañas que no hace acto de presencia en la Liga Mexicana del Pacífico, y dos peloteros que últimamente no habían estado viendo acción en los juegos de pretemporada, el caso de Isaac Paredes y del propio Ramón Urías. Ya las respectivas organizaciones anunciaron que estarán listos ellos para el Opening Day, que solamente fueron sacados de actividad para prevenir cualquiera de lesión, debido a que habían presentado molestias musculares, no lesiones, sino molestias, y para colocarlos a relajarse y que continuaran con su etapa de preparación sin exigirles, pues Joe Espada ya dijo que Isaac Paredes iba a estar arrancando como el antesalista en la organización de los Astros de Houston. Y por el otro lado, el manager de los Orioles de Baltimore ha comentado que muy probablemente Ramón Urías sea el parador en corto del equipo durante el Opening Day, debido a que el estelar shortstop Under Anderson podría estar iniciando en la lista de lesionados debido a molestias físicas que ha sufrido durante este sprint training. Ante la baja a sucursales o la asignación a sucursales de Joey Meneses, ante la lesión de Javier Assad, ante también la recuperación ante su lesión de José Urquidy, el rostro, el abanderado de la delegación mexicana es Isaac Paredes. No hay más. El resto de doble nacionalidad. Sí. Un Arozarena, un Patrick Sandoval cuando se recupere, y Jarred Durán. Que me mencionen, Jarred Durán. Pero mexicanos, el rostro, el abanderado de esta delegación es Isaac Paredes. Definitivamente. Las esperanzas están enfocadas en el de la H, para que cumpla con el hueco que ha dejado Alex Bregman en la organización de los Astros de Houston. Equipo contendiente a ganar su división, y por el roster que tiene, a ser contendiente para pelear en ese camino rumbo a la Serie Mundial. Que esperemos que la historia de Alex Bregman en la tercera base no le cueste presión al propio Isaac Paredes, ¿no? Creo que lo que debe de hacer él es trabajar su juego, hacer su juego como lo ha venido haciendo. Tiene un gran amigo, esa Barda del jardín izquierdo. Sí, y algo bien importante, ¿no? Isaac Paredes, en todo el béisbol de las Grandes Ligas, desde que fue ascendido por los Tigres de Detroit, jamás ha conectado un cuadrangular hacia su banda contraria. Todos y cada uno de ellos han sido hoy no los de jardín. Hoy no los necesita banda central contraria. Izquierdo hacia el izquierdo. Así es que no los aprovechar necesita. Que ahora el estadio de Houston, que se me escapa el nombre en esta ocasión porque cambió de patrocinador. Sí. Pero bueno, el caso es que esa barda es muy amigable para él. Esperemos que la pueda aprovechar al máximo y que regresen otra vez las cuotas de 30 o más cuadrangulares para él en esta campaña. Sí, y en el caso de Alejo López, lo de Gio Urshela, lo de Urías. Está por ahí un chavo Wilson de 22 años para ahora en corto. Está el propio Max Muncy, otro jovencito, no Muncy, el de los Dodgers, es del mismo nombre, homónimo, que está ahora con la organización de los Atléticos. También muy joven, juega segunda base, juega shortstop, de tremenda proyección para el equipo de los Atléticos. Va a ser complicado para él un ascenso, y también para Luis Urías mantenerse. Lo ha hecho de cambio, le han dado la oportunidad, ha tenido buenos engarces a la defensiva. Pero bueno, no será, aun cuando la organización de Atléticos parece que no va a ningún lado,
los caminos o al menos las posiciones están bastante saturadas. Por ejemplo, lo de Miami. Es un equipo que no va a ningún lado. Y te sorprende que hayan puesto o lo hayan asignado a ligas menores, a AAA, a Valente Belloso. Pero yo creo que ahí va más por un sentido de ya conoce, es un chavo que trabajó mucho en ligas menores con Houston, lo cambiaron a Miami rápido, fue el ascenso a grandes ligas, lo hizo muy bien. No sé si quieran incorporarlo más al bullpen, porque durante esta etapa de Spring Training él estuvo trabajando como relevista. Solamente una apertura. Solamente una apertura. Sus números no fueron buenos. No sé si es lo que busca la organización, estarlo colocando como relevo y de ahí ya regresarlo a las grandes ligas. O a lo ligas. Mejor tenerlo como un lanzador híbrido, ¿no? Cuando haya momentos de apremio, meterlo como relevo, o en su momento para un ajuste, colocarlo como abridor en ciertas situaciones, ¿no? Lo que sí me llama la atención definitivamente es que el caso de Alex Osuna. Sí. El caso de Alex Osuna me ha llamado bastante la atención porque el tipo, hasta el fin de semana pasado, sin saber lo que ha hecho entre lunes y martes, pues el tipo era el líder de imparables de la organización en general en todos los juegos de pretemporada con 12 indiscutibles. Ya conectó su primer cuadrangular, tiene 7 carreras impulsadas y está batiendo por encima de los 400 de porcentaje, no de los 300, de los 400. Si batear 300 es altamente difícil, ahora estar en un promedio de 400, ¿qué quiere decir? Que de cada 10 turnos está bateando 4 o más imparables, pues la verdad que sí es de sorprenderse. Y cada vez Bruce Bochy le ha colocado pruebas más difíciles para ver cuál es el temple que tiene este joven de los Mochis y las ha cumplido cabalmente. El cuadrangular lo conectó viniendo de la banca. Y lo conectó. Spencer Vivens, ¿no? Se lo conectó a Spencer Vivens, lanzador de los Tomateros de Culiacán en el invierno. Pero aparte de eso, llega para sustituir a Kevin Pilar en el jardín central como emergente, que el tipo no había tenido una buena jornada a la ofensiva en ese encuentro ante los Cardenales de San Luis. Perdón, ante los Gigantes de San Francisco. Y al final del día llega, conecta el imparable, conecta el cuadrangular, y no solamente es un cuadrangular solitario, sino es un cuadrangular que significaron 3 carreras para el equipo y que ahí se inclinó la balanza en favor de los Vigilantes y que a la postre le dio la victoria al conjunto tejano en ese encuentro. Salazar, hablando de cuadrangulares, también ha estado muy bien el receptor de Houston dentro de lo que es la actividad de mexicanos en este Spring Training. ¿Quién debuta primero? En el caso de Alex Osuna, 22 años, con Texas, ¿lo debuta primero Bochy o debutan primero a Marcelo Mayer, 22 años, Boston, Alex Cora? Ay, está buena la tabla esa, está buena esa trivia, pero creo yo que por las necesidades que tienen ambas organizaciones, creo que Mayer pudiera estar arrancando primero Mayer estaba la campaña, con ¿no? una mejor proyección. Sí, porque también esa es otra. Si esto me lo hubieras preguntado al arrancar el Spring Training, tú y todo el mundo, hablando del mercado mexicano, apostarían porque fuera Mayer. Hoy ya no lo sé. No, ya ahorita ya la balanza está muy pareja. Y también no lo que opine un mexicano, sino lo que opina la organización de Texas, quien lo coloca dentro de sus 10 mejores prospectos. Y aparte, eso es lo que me llama la atención, que aparte, cuando falta una semana o poco más de una semana, ¿cuántos? ¿10 días? ¿10 días más o menos? Sí. Bueno, 10 días más o menos, una semana. El chico no ha sido bajado a sucursales. O sea, sigue manteniéndose con el equipo grande, que quiere decir que ha liberado todos los cortes que han habido y se sigue manteniendo en eso. Y acuérdate que el grupo se va haciendo más compacto, y al final del día se van a quedar los 25 que requiere la organización. Me parece que no arrancará la temporada en el equipo grande. Pero es una... ¿Cómo le podemos llamar? Es de ponerle atención el hecho de que a estas alturas de la pretemporada no haya sufrido el recorte para enviarlo a ligas menores. Sin duda. El gran momento que vive Alex Osuna, como los mexicanos en este Spring Training. Lo invitamos para que deje su comentario, comparta esta cápsula, este podcast de La Butaca con la actividad de mexicanos en el Spring Training de las Grandes Ligas, así como también
el inicio de la gran carpa allá en el Tokyo Dome, la Tokyo Series con los Dodgers de Los Ángeles y su fenómeno, Shohei Ohtani. Es La Butaca Podcast, hoy haciendo modificaciones en cada una de las cápsulas, pero llevándole la mejor información y el mejor análisis a través de este espacio.